contextos. De política y políticos, el contexto político. 9:15. Bueno, más que invitado es nuestro colaborador, el licenciado Luis Fernando Salazar Gulfuk, abogado y analista político, que esta mañana nos comparte el tema. Usted perdone, Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina, y buenos días al auditorio general. Pues así le dijeron al titular de la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con sede en la ciudad de Monclova, después de haber sido aprehendido como presunto responsable de secuestro agravado y luego liberado al haberse retractado sus acusadores ante el juez que conoció del caso. Como es del conocimiento, el licenciado Genaro Azraqui Soto Flores fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y de la policía denominada Fuerza Coahuila, bajo una acusación según la cual el funcionario habría participado como autor material en el secuestro de una persona que fue liberada días después, contra la supuesta entrega de 20,000 pesos que, de acuerdo a la acusación, habría pagado como rescate la familia de la víctima. La identificación del presunto responsable se hizo en base a unas fotografías que la Procuraduría de Coahuila dice haber obtenido de YouTube y que la policía presentó a los familiares de la víctima para su identificación. Sin embargo, al ver a la cara al detenido en el juzgado, los testigos de cargo acabaron por retractarse, es decir, a desmentir la certeza de la identificación original que fue base de la orden de aprehensión. Dado lo sorprendente que resulta consignar a un personaje de primer nivel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como responsable de un delito de tal naturaleza y gravedad, aunado a que el funcionario referido se ha destacado por los señalamientos frecuentes que ha hecho respecto a violaciones a derechos humanos cometidas por la propia Procuraduría y la llamada Fuerza Coahuila en el centro del Estado, surgió la sospecha de que se trata de una venganza de Estado en contra de un elemento incómodo. No es la primera vez que ocurre un ultraje de tal estilo y gravedad. También la semana pasada fue liberado Noé Garza Garza, hijo del exsecretario de Desarrollo Rural del gobierno de Coahuila, Noé Garza Flores, quien hace 8 meses fue encarcelado como presunto responsable de venta de marihuana a una menor de edad, a raíz de que el padre del inculpado anunció su deseo de competir por la candidatura del PRI a la gubernatura de Coahuila, lo que también originó el cese fulminante de Garza Flores de su cargo en el gobierno de Moreira. En su momento, Noé Garza, padre, declaró a los medios que la policía de Coahuila sembró la marihuana que fue la base de la acusación en contra de su retoño, y hoy día la liberación de Noé Garza hijo es consecuencia de un amparo concedido por un juez federal que no encontró justificación legal para mantenerlo en prisión. Las dos pifias que anteceden terminan en la vieja disculpa "usted perdone". Sin embargo, tales acusaciones, aunque fallidas, consiguen infundir un temor ejemplar entre la ciudadanía coahuilense y en particular en la estructura burocrática, y tienen por objeto consolidar al grupo en el poder en base a una política de terrorismo de Estado. A esta política corresponden las declaraciones hechas en forma orquestada la semana pasada por el actual gobernador y su delfín Miguel Riquelme, que aparecieron en los periódicos El Norte de Monterrey y El Siglo de Torreón respectivamente, y se resumen en una frase de Moreira según la cual en 2017 está en juego la seguridad de Coahuila, es decir, el regreso de la violencia que nosotros queremos impedir. A la luz de las acusaciones de la justicia tejana, que insiste en señalar al gobierno de Humberto Moreira como cómplice del crimen organizado, las palabras de Rubén y de Riquelme suenan a cínica amenaza. Cada vez es más evidente que el moreirato es un ídolo gigante de metal, pero que tiene los pies de barro, y sin embargo no caerá si los ciudadanos permanecemos de brazos cruzados. De los coahuilenses depende que sigamos siendo rehenes del grupo faccioso que tiene secuestrado al Estado desde hace 10 años,
o nos decidimos de una vez por todas a echarlos fuera en las elecciones locales del año entrante, Juan. Bueno, pues sí, efectivamente, y hay que ver cómo este tema que lo habías abordado precisamente la semana pasada del visitador de la Comisión de Derechos Humanos, pues la celeridad con que se le dio cauce. Pero por otro lado, también me gustaría preguntarte tu opinión sobre esta demanda que presentó el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en contra de Sergio Aguayo por daño moral, a quien reclama una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que su reputación fue afectada por las opiniones vertidas por el articulista en uno de sus escritos, en el que acusó que el exgobernador desprende un hedor corrupto, entre algunos otros epítetos que manejó el articulista. ¿Qué opinión te merece? Y desde tu punto de vista como abogado, ¿cuál consideras que va a ser el destino de esta demanda? Bueno, mira, por una parte, refiriéndonos a un marco estrictamente jurídico, pues ya desaparecieron los famosos delitos de calumnia y de difamación, precisamente para dar espacio a la cuestión periodística. Por otra parte, la cuestión del pago de daños y perjuicios, el pago de una indemnización por daño moral permanece, es decir, subsiste. Sin embargo, aquí el actor en la demanda, es decir, Humberto Moreira, tendría que demostrar que tiene una reputación que se haya visto afectada por consecuencia del comentario en este caso de Sergio Aguayo. Pues va a estar muy difícil porque en su contexto, en el contexto personal que vive, en función de su trayectoria política, pues hay muy poco que defender de una supuesta honorabilidad o un prestigio. Pues eso no existe. Entonces, lo que no existe no puede ser afectado. Pero además, Sergio Aguayo tendría también como otra vertiente de defensa pues la realidad que revela que efectivamente Moreira es un perseguido fuera del país al que se le imputan una serie de delitos de muy variada índole, sobre todo patrimoniales, por virtud de la riqueza inexplicable que se le acusa, también por virtud el otro delito de delincuencia organizada que también se le imputa en España, y desde luego eso pues corre en favor del editorialista que hace el comentario. Ya pues tampoco las columnas periodísticas son tribunales, pero pues el hecho de decir que la imagen, la personalidad de Moreira emite un hedor a corrupción, pues es una verdad, independientemente de que ese hedor tenga un fundamento o no lo tenga. Pues creo yo que ahí Sergio Aguayo no está mintiendo. Como consecuencia de estas dos circunstancias que rodean al caso, pues va a tener pues mucha forma de defenderse Sergio Aguayo, aunado a que este tipo de daños hay una condena para el pago de una indemnización por este tipo de daños cuando se demuestra que el acusado, en este caso el demandado sería Sergio Aguayo, hizo o realizó esas afirmaciones exclusivamente con el afán de ofender, y no es el caso, porque pues él en función de su actividad periodística pues tiene manera de demostrar que existen otros intereses particulares de él y sociales para estar tratando el tema de Moreira, para ponerlo en la mesa cada rato, porque pues el escándalo no cesa a pesar del tiempo transcurrido, por virtud de que tanto los efectos de la violencia criminal en nuestro estado como los efectos de la
quiebra económica derivada de el endeudamiento público, pues están ahí presentes. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Gulfuk, abogado y analista político.